¿Cuál es el motivo que lleva a Osatzen a querer celebrar esta mesa? El motivo es que la asignatura de Medicina de Familia sigue siendo hoy en día la gran ausente de nuestra facultad. Personalmente, y en nombre de Osatzen, tengo que deciros que ha sido el preparar esta mesa, ha sido una labor muy emocionante, porque el ocuparnos una vez más de tratar de acercar la asignatura de familia a la facultad, esta vez rodeada de ilustres ponentes, lo vivimos como una oportunidad importantísima a no desaprovechar, y es inevitable para nosotros hacernos expectativas de mejora. Os resumo brevemente en qué punto nos encontramos aquí en el País Vasco. En 1999 se firmó la Declaración de Bolonia, que dio lugar al plan, y ese plan pretende disminuir la parte teórica de los estudios superiores y aumentar el enfoque práctico, y pretende unificar los estudios superiores a nivel europeo. Bien, en el caso de los estudios de medicina, esta necesidad de aumentar el enfoque práctico y de acercarnos a la realidad y a la clínica del día a día se entendió como una necesidad de acercar la medicina, de meter la medicina de familia en los estudios de grado. Y así las facultades de Europa y las facultades de España se metieron en la difícil tarea de cambiar sus planes de estudios y de integrar la asignatura de medicina de familia, y han conformado un mapa muy heterogéneo, lo han hecho de una manera muy variada, de manera que la asignatura existe en las diferentes facultades de manera práctica, o de manera obligatoria, perdón, o de manera optativa, o no existe. Asimismo, la parte, digamos, hay facultades donde se da tanto de manera teórica como de manera práctica, y en otras se da solamente de manera práctica. Lo que ocurre en nuestra facultad es lo siguiente: no tenemos asignatura de medicina de familia, ni obligatoria ni optativa, no la hay. Por lo tanto, no hay ningún contenido teórico que se dé acerca de la medicina de familia. En cuanto a la parte práctica no hay asignatura de medicina de familia tampoco para dar las prácticas, y lo que tenemos, digo tenemos entre comillas, son las prácticas de medicina preventiva. Las prácticas en preventiva se dan en quinto, hay 8 horas de clase, de prácticas, perdón, que se dan básicamente en el hospital, y en sexto está el rotatorio o las prácticas tuteladas en atención primaria. Son 4 semanas que se dan de manera diferente según en qué unidad docente está el alumno. Es decir, en Donosti, en la unidad docente de Donosti, rotan estas 4 semanas por atención primaria el 100% de los alumnos. En Vitoria rota el 10-15% de los alumnos, y en las unidades docentes de Vizcaya rotan alrededor del 40% de los alumnos. Eso desde este año, porque antes rotaban el 100% en las 3 unidades docentes, y más o menos, y hemos ido a peor en este año. Vale, esto es el sexto. Os voy a comentar otra diminuta parte, que es lo que ocurre ahora en tercero desde hace un par de años. En tercero, en la asignatura de Patología General, desde hace 2 años se dan prácticas clínicas con pacientes. Son 3 días de prácticas clínicas, y estas días de prácticas clínicas las dan los distintos profesores que imparten la asignatura. Entonces, hay profesores entre los que imparten la asignatura en euskera, o los alumnos que van a euskera, hay profesores de la asignatura que son médicos de familia, y por lo tanto impartimos nosotros esas prácticas y podemos tener a los alumnos con nosotros en las consultas. Esto hace que los alumnos de Patología General pueden tener un día en oncología, otro día de prácticas en la planta de nefro, o viendo una colonoscopia, o si son de euskera, en una consulta de primaria con nosotros. Es decir, recapitulando, en el mejor de los casos, un alumno de euskera en tercero puede tener 3 días de prácticas clínicas en atención primaria, y un alumno de sexto puede tener 4 semanas de rotación por atención primaria, en sexto.
En el peor de los casos, el tercero no pasa por la primaria y el sexto no pasa por la primaria. Nada, ni la toca, ¿no? Esto es lo que tenemos en este momento. Así salen los médicos generales, digamos, después del sexto curso, y ese contacto con la realidad que pedía el Plan de Bolonia y que pidió el Ministerio elaborando un decreto en el 2008, estableciendo que la asignatura tenía que hacer parte de los contenidos de los estudios. En cambio, en nuestro caso, los alumnos salen sin conocer la realidad, y es que la realidad es que hay una amplísima red que sustenta el sistema de salud, que es la primaria, y ellos no la conocen. La realidad es que los pacientes pueden tener varias enfermedades a la vez y pueden tener un contexto personal y un contexto familiar o social que hace que lo que yo aprendo en una asignatura determinada no es suficiente para poder manejar correctamente a ese paciente. ¿Y qué es lo que pasa después de ese mínimo contacto? Lo que pasa después es que eligen la plaza MIR. La plaza MIR, aproximadamente un tercio son de familia. Quizás algún alumno escoja la plaza de familia, alguno que haya podido quedar seducido, pero la mayoría de ellos la cogen como última opción muchas veces, porque si no han tenido opción de conocer la primaria, de sentirla y de apreciarla, pues no lo pueden escoger, ¿no? No se puede escoger lo que no se conoce. Si no cogen la plaza de familia, sino que cogen otra especialidad, se forman especialistas que no han pasado ni pasarán nunca por la primaria, por lo menos ahora hasta que se establezca lo de la troncalidad, no han pasado nunca por la primaria y por lo tanto no conocen un recurso fundamental, que es el médico de familia, y tienden a infravalorar a los médicos de familia, y no se puede valorar lo que no se conoce, ¿no? ¿Qué se ha intentado hasta ahora? Lo que se ha intentado hasta ahora ha sido, uno, por parte de Osatzen, múltiples veces han ido diferentes personas de Osatzen a intentar hablar con la facultad. Y digo facultad, pues con el decano anterior, con otros vicedecanos, con unos y otros. Y siempre la respuesta ha sido: lo vemos como una necesidad, no lo vemos como una prioridad, es muy difícil, no se puede. Otras opciones son lo que desde la propia universidad se está tratando de mover, se ve efectivamente como una necesidad, pero en las reuniones que está habiendo desde hace unos meses en la universidad, lo que se ve es que es difícil, el que tendría que mover terreno no mueve, y por lo tanto en este momento los movimientos son en círculo porque no avanzan por ninguna parte. Bien, por lo tanto esto nos lleva a determinar que somos el farolillo rojo del país. En nuestra facultad no hay ninguna otra facultad que esté en esta situación en el país, y quizás en el ámbito de Bolonia, a nivel europeo. No solo eso, sino que éramos el farolillo rojo el año pasado, pero este año estamos peor todavía, porque hay un porcentaje más alto de alumnos que no pueden rotar por la primaria, y además los movimientos que se empiezan a dar desde la universidad están, digamos, moviéndose sin caminar nada. Es decir, por fin se empieza a hablar, pero en realidad para no verlo como posibilidad por ahora, ¿no? Pero lo que están diciendo es, en este momento no se puede, intentémoslo dentro de una serie de años. Bueno, pues esto es lo que hay. Esto es lo que hay hasta ahora. Y a partir de ahora se abre una etapa diferente, en la que nos vemos, es la etapa del cambio, en la que tenemos que afrontar esto con mucha ilusión, en donde es imposible que las causas que han justificado hasta ahora el no meter la medicina de familia en la universidad, es imposible que siguen siendo causas válidas para justificar semejante anacronismo. El gran protagonista de esta historia tendrá que ser nuestro decano, Enrique Hilario, que tiene que ser el protagonista del cambio. Nuestros ponentes de hoy son la palanca de cambio para hoy, nos tienen que ayudar en ese cambio, y los médicos de familia tenemos que ser los que nos dejamos seducir por la docencia, los que nos tenemos que apiñar y juntar para formar tropa y estar ahí dispuestos a colaborar para meter la medicina de familia en la facultad.
Muchas gracias. Bueno, vamos a ver, para contextualizar un poco cómo está la medicina de familia en las facultades españolas, en los planes de estudios de las facultades españolas, yo creo que será pues, importante revisar, aunque sea muy brevemente, cómo son los planes de estudios de las facultades de medicina, porque seguro que alguien de la audiencia pues, está familiarizado con ellas. Voy a hacerlo muy rápido para contextualizarlo. Vamos a ver, los planes de estudios de medicina no son unitarios, no es el mismo plan para todas las facultades. Cada facultad tiene su plan, tengo la idea, ¿no? Y es importante saber que, sin embargo, todos tienen que seguir las directrices de la Orden ECI publicada en el 2008 sobre el título de médico. En la Orden ECI figura pues, una serie de áreas competenciales, 6 áreas competenciales, que agrupan 44 competencias y también describe pues, la estructura modular de los planes de estudio. Se describen 5 módulos, numerados de 1 al 5. Estos módulos, pues repasándolos, si me perdí para no equivocarme, el primero es morfología y estructura y función del cuerpo humano. El segundo módulo es morfología, estructura, medicina social, habilidades de comunicación e iniciación a la investigación, formación clínica humana. El tercero, el cuarto es procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Y el quinto son prácticas tuteladas y trabajo fin de grado. Hay un número mínimo de CTS que deben cumplir cada uno de los módulos, pero las facultades tienen libertad para incrementar y repartir otros 60 adicionales entre los diferentes módulos. De tal manera que estos diferentes módulos se desarrollan en materias y en asignaturas. Bien, se puede decir entonces que los actuales planes de estudio, a diferencia de los anteriores, pues se pueden resumir estas diferencias en que el currículum se fundamenta en la adquisición de resultados de aprendizaje y de competencias, permite y favorece la integración global, tanto horizontal como vertical, permite, no significa que se consiga, lo permite, y sin duda pues da un mayor protagonismo a la enseñanza práctica, de tal manera que por primera vez hay rotatorio es obligatorio para todos los planes de estudio, que generalmente se realizan en sexto de carrera. Y que termina con una ECO. Me estaba apuntando por aquí y es verdad. Termina con una ECO. Una ECO y que aquellos que son estudiantes pues la van a sufrir este año, o la van a, más que sufrir... Estamos sufriendo ya. Desde ahora. Ya están en ello. Hay agrupamientos para todos los gustos, pero el caso es que figuran como tales. Bien, tienen más o menos créditos, pero si uno extrae los créditos que corresponden a medicina de familia, pues aparece una columna que ven que el número 3 de CTS parece el mayoritario, aparece en la quinta columna. Bien, entonces tenemos asignaturas que ven en blanco, están las facultades que tienen asignatura bien obligatoria, bien optativa. La segunda columna que pone muchos sí, esta es agrupa las facultades que tienen como medicina de familia como asignatura obligatoria, individualizada o integrada con otras disciplinas. La otra columna que aparecen 4 positivos son las facultades que aparecen que tienen medicina de familia como asignatura optativa. El módulo en que se agrupa la medicina de familia es en el 2 o en el 3, generalmente, recuerden, el 3 es clínica médica, el 2 es en medicina social, investigación, y no recuerdo el final del otro, y comunicación. Bien, pues en rojo, sin embargo, están aquellas facultades que no tienen asignatura ni obligatoria ni optativa. Son 7.
Y en un color violeta, morado, aparece al final de la tabla, a la derecha, la única facultad que no tiene reglado la asignatura de medicina de familia, las prácticas tuteladas de medicina de familia en el rotatorio, ¿correcto? Que, como han anunciado previamente, pues es la Universidad del País Vasco, que no es que no tengan, pero se ha aplicado mejor ella, ¿no? Han dejado de tener, pero no pasan todos los alumnos por ella. Los demás sí que, de manera arreglada, pasan los alumnos por ella. Bueno, pues este código de colores pues significa 7, entonces, resumiendo, 7 facultades, no tienen asignatura optativa ni obligatoria, y una facultad no participa medicina de familia en el rotatorio. Bien. Si vemos la tabla, también podemos observar que uno podría pensar que, bueno, pues a lo mejor son las facultades más antiguas, aquellas que no tienen, o son las nuevas, o son las privadas, o son las públicas. Bueno, aquí no hay diferencias. Tenemos facultades nuevas que no tienen, facultades viejas que no tienen asignaturas y que tienen rotatorio, es decir, es poco aleatorio. Ahí no se puede encuadrar las privadas ni las públicas como las que tienen o las que no tienen. Es un poco, seguramente, consecuencia de cómo se ha elaborado el plan de estudios en su momento, ¿no? Bien. En resumen, para dejar aunque sea pocas ideas pero claras, podemos decir entonces que la medicina de familia pues ha incrementado su presencia, pero todavía no aparece en todas las facultades. Pero sí que aparece en al menos como asignatura el 80% de ellas. ¿Correcto? Prácticas tuteladas, ahí aparecen prácticamente el 100%, nos queda poco por llenar. Hay cantidad de centros de salud que están conveniados con las universidades, que son el sustento para poder realizar dichas prácticas, ¿no? ¿Y a qué se debe pues el problema de que la medicina de familia pues no esté como asignatura en todas las facultades? Podemos preguntarnos, ¿no? Y la respuesta más sencilla es que disponemos de poco profesorado, médicos de familia en las facultades de medicina, profesorado estable. Tenemos poco profesorado estable porque existen dificultades para la acreditación de dicho profesorado estable que posteriormente pueda concursar una plaza. Sí que disponemos de profesorado de acreditados a contratados doctores, pero son plazas que, aun siendo estables, no son muy atractivas para el profesorado médico. Y también un problema que estamos sufriendo es que, aun teniendo profesorado estable, pues ha habido unos años de penuria en la oferta pública de empleo, y esto ha hecho que la tasa de reposición no se haya cubierto en su totalidad, ¿no? De hecho, en cuanto a profesores que ahora mismo disponemos de especialistas en medicina de familia, pues fíjense, en los planes anteriores teníamos 4 profesores numerarios y 147 asociados, cuando referidos al 2005, antes de la puesta en marcha de los nuevos planes de estudio de Bolonia, y en 2015, cuando todavía no habían llegado todas las facultades a impartir sexto curso, que es cuando está el rotatorio, pues llegábamos a 7 profesores estables y a 200, tengo recogida aquí una cifra pero no es correcta, sobre 227 asociados. Un crecimiento importante, pero que seguro que estos están muy desfasados
porque al poner en marcha el rotatorio de sexto ha sido cuando se ha sufrido el incremento, se ha tenido la ventaja de tener, más que sufrir, ¿no?, el incremento positivo del número de asociados de medicina de familia. De hecho, por ejemplo, ya que yo soy decano de Valladolid, pues tengo que decirle, venimos de Valladolid, dos de los ponentes, pues en la Facultad de Medicina de Valladolid hemos duplicado el número de asociados de medicina de familia el año pasado, ¿no? Es eso. Bueno, pues esto es un poco la pintura o las coordenadas de cómo está la medicina de familia en el resto de España, ¿eh? Y yo creo que dejamos para el debate, con esta información. Muchas gracias. Gracias por la invitación. La pregunta es, creo que así se responde, ¿no? Creo que casi el 70% de nuestros alumnos terminan ejerciendo en un centro de salud y un gran número de ellos son médicos de familia, evidentemente. El por qué no están, pues yo creo que es, lo comentaba antes Ricardo, es un tema complejo. No es que no exista, porque las competencias y las habilidades sí están recogidas en los planes de estudios. Otra cosa distinta es si esas competencias y esas habilidades las dan o no médicos de familia. Evidentemente, la norma da lo que da. El plan de estudios que tenemos este año llega a su sexto curso. Bueno, se gestó un plan de estudios y es el que tenemos en este momento. Yo como decano, pues evidentemente soy el responsable de lo que ha pasado hace 20 años. Bueno, bien, tenemos un plan de estudios que lo terminamos ahora. A mí personalmente no me gusta, me parece que es una locura, partió con un parto muy doloroso, con unas imposiciones, unas limitaciones terribles bueno, pues que han demostrado que no es factible. Es idea nuestra, y bueno, ahora estamos en un proceso, como todo el mundo sabe, de fusión de centros, las dos escuelas de enfermería, la de Donosti y la de IOA, pero sí es idea acometer lo antes posible, o el equipo que esté, la modificación del plan de estudios. Para modificar el plan de estudios lo que hace falta es hacer tiene que hacer un planteamiento. Y ese planteamiento por parte del equipo lo tenemos muy claro. Medicina de familia debe estar no como un grupo auxiliar, sino debe estar con una asignatura obligatoria dentro del plan de estudios. Eso lo tenemos clarísimo. De hecho, el presidente de la conferencia lo sabe, nos hablamos de una vez, de la voluntad nuestra de cambiar el plan de estudios que tenemos y poner como asignatura obligatoria medicina de familia. Pensamos que no tiene sentido que unas especialidades puedan tener un número de créditos muy alto frente a otras disciplinas como la medicina de familia no existen. Bien, por lo tanto yo creo que esa parte es la que está. Dicha esta declaración, añado más y más que dentro de la voluntad del equipo, el que dirige ahora el Departamento de Medicina Preventiva, Carlos Rodríguez, que nos acompaña, ha sido compañero de fatigas, tanto vicedecano conmigo, como vicedecano también cuando yo era decano, y ya ha solicitado la contratación al rectorado de profesores de medicina de familia para dar las prácticas de preventiva. Y la respuesta por parte del rectorado, según creo Carlos, ha sido positiva. El problema que tenemos, como siempre, es el dinero, pero estamos trabajando en ello. Carlos y yo hemos hablado muchas veces. No es normal que medicina de familia esté fuera. Y bueno, ya Carlos ya tiene ahí posibilidades de moverlo. El modificar, habría que hacerlo. Y no vamos a contar cuentos. Modificar va a ser muy difícil. Modificar va a ser a cara de perro. Porque los créditos son los créditos. Y la carta es la que es. Y para que medicina de familia pueda tener 6 créditos, otros los van a tener que ceder. Es así. Y hoy día, pues claro, los grupos son los que están. Y claro, tener horas es tener profesores. Y los que están, están. Y los que no están, pues tienen que poder entrar. Por lo tanto, evidentemente puede haber una voluntad. Pero también quiero señalar otra cuestión. La docencia, la competencia en la docencia no es del
centro, no es del decanato, es de los departamentos, son los que organizan la docencia. Y cuando dicho, es que claro, lo que pasa es que en rotatorio no hay. Bueno, el rotatorio hay una serie de disciplinas, esta ya es la primera vez, no es perfecto, se mejorará para el año que viene, espero. Bueno, pues evidentemente los actores implicados reparten su docencia y la reparten entre sus profesores. Bueno, pues es lo que hay. ¿Que eso es lo ideal? Pues no, pero evidentemente es la situación real. No pensemos que porque el decanato quiera, los demás van a querer. Es decir, otra cosa es que haya una voluntad, y yo creo que además, bueno, pues son los tiempos, o sea, no se puede seguir poniendo puertas al campo. Pero que evidentemente cuando venga a modificar, no va a ser solo la pelea con el departamento tal o con el departamento cual, va a ser una guerra de todos contra todos. De las básicas, las clínicas, las prácticas, los rotatorios, las optativas, en todo. Y en ese todo lo que tenemos que hacer es que pueda fundir un poquito el sentido común y vamos a hacer un plan de estudios más coherente. Diréis que, hombre, que son buenas palabras. Pues sí, son buenas palabras, porque hoy por hoy lo que hay es lo que hay. La voluntad nuestra es clara y de hecho Carlos ya lo está poniendo en marcha. Cuando termines esto este año, la voluntad es, no sé qué equipo estará el año que viene. Estaremos nosotros, vendrán otros, ya veremos. Si nosotros estamos, seguimos, y la fuerza nos acompaña, la gente quiere, yo sí comento que cuando en marcha modifica. Si yo no estoy, porque bueno, la salud no me acompaña, la gente no quiere, o lo que sea, pues bueno, pues los que vengan, supongo que terminarán cogiendo reto. Sobre todo cuando se socializa la necesidad de que eso exista. Eso está claro. Dicho eso, abundo la misma idea. Este año estamos montando la ECOE. Va francamente bien. Pero, sí, va muy bien. Yo sé, sí. Yo sé todo lo que ha corrido por ahí, la tinta de que aquí se hace todo teórico y tal. Lo sabe que estamos trabajando codo con codo con la Conferencia Nacional y que, bueno, procuraremos no hacerlo mal. Pero evidentemente había que hacer muchas cosas. Antes de Navidades habrá un aula virtual donde se van a colgar todos los contenidos. Navidades, Semana Santa, vais a tener ya todos los casos y tal. Y con respecto al resto, a veces hay problemas, hay tensiones a la hora de poner las estaciones, a la hora de ponerlas, y a veces hay gente que me llama y dice, joder, Enrique, ¿por qué echan gente de familia? Es que ellos lo tienen hecho. Digo, yo no puedo echar mano, porque son los departamentos los que ponen las estaciones y son los departamentos los que ponen los casos. ¿De acuerdo? Entonces, a veces no es un decir, echa mano de ellos. Pues sí, imaginaros que tuvo problema con una estación y lo puedo resolver así. Es que yo no puedo hacer eso. No puedo porque yo no soy competente en eso. Son los departamentos. Cuando familia, los médicos de familia estén dentro, entonces ya participarán. Pero es lo que comentaba antes, y siento ser tan discreto, es que están fuera. Y lo que hay que hacer es que consigan entrar. Hay que abrir puertas para que entren. Hoy día no acompañan mucho las plazas. No acompañan, no se está contratando. Esta mañana el Consejo de Gobierno de la Universidad estaba planteando un problema acuciante. La ley establece que el 51% debe ser numerarios y el 49% máximo laboral. Estamos con un 52% de numerarios y un 48% de laborales. Es decir, que dentro de poco no se van a poder contratar ni laborales. Evidentemente, eso es decir, no están saliendo plazas. Y como no salen plazas, dificulta que médicos de familia puedan incorporarse de una manera efectiva a la docencia. Hasta ahora algunos han entrado como asociados, pero es que dentro de poco o una de dos o entran más titulares y catedráticos o tampoco va a haber posibilidad, o se cambia la ley, es así. Entonces, en una situación de penuria económica, pues claro, también se dificulta que la gente se pueda ir incorporando. Porque claro, evidentemente existe, y luego tocar, aunque sé que no es políticamente correcto, la figura del instructor. La figura del instructor, pues hombre, está bien que alguien eche una mano, pero no podemos recabar o la ayuda de un colectivo importante a costo prácticamente cero y con muy poca, digamos, repercusión. Bien, me comentan que vaya a la realidad. Gracias.
no puede ser que el País Vasco sea la única universidad de España que no tenga la medicina de familia incorporada. A mí me parece que ni os lo merecéis vosotros como universidad, ni se lo merece la población, ni mucho menos los médicos de familia, que tenemos unos excelentes clínicos que son absolutamente referentes en muchísimas esferas. Es decir, que yo creo, y en esta sala hay varios de ellos sentados, que son pues, personas que yo creo que la universidad ganaría muchísimo si la pudiera incorporar. Yo creo que no se pueden poner puertas al mar, y yo creo que el entorno europeo va a años luz. O sea, igual que yo creo que la especialidad de medicina de familia hemos avanzado mucho desde un punto de vista de formación especializada, en el grado nos falta todavía mucho. O sea, nos está costando demasiado, yo creo, para lo que podemos llegar a ganar las dos partes. Es decir, yo creo que estrategia medicina de familia y universidad es una estrategia gana-gana. O sea, no me cabe la más mínima duda. Y por lo tanto yo creo que es algo por lo que tenemos que pelear todos, tanto médicos de familia como la propia universidad, para que esto se regularice y para que de alguna manera nos parezcamos al entorno europeo en el que estamos. Evidentemente, si Bolonia nos dice que tenemos que formar, ¿cuál es el objetivo de la Facultad de Medicina? ¿Qué tiene que conseguir? Pues formar médicos polivalentes, es decir, médicos que tengan una base muy amplia sobre la que construir después la especialidad, no subespecialidades, porque no tenemos que sumar determinados contenidos que sean muy específicos de cada especialidad, sino gente que sea capaz, con una capacidad amplia de sobre eso construir la especialidad después, pero no antes. Entonces, si ese es el objetivo que tiene que tener una facultad de medicina, no lo puede hacer sin médicos de familia. Nosotros no vamos a desplazar a nadie, pero si tú quieres tener unos objetivos, tienes que construir unos procesos. Y esos procesos tienen que tener una estructura. Entonces, evidentemente, cuando comparas fuera, en todos los países europeos hay departamentos de medicina de familia. Es decir, no, pero claro, la legislación nuestra nos lo pone un poco difícil. De hecho, para crear departamentos tenemos que juntar varias áreas. Es decir, yo pertenezco al departamento de medicina, dermatología y toxicología, pero hay otras áreas tan divertidas como ginecología, psiquiatría y historia de la medicina. Es decir, que es difícil poder en este entorno pensar que vamos a crear un departamento de medicina de familia. Pero lo que sí que está claro es que yo creo que en esta vida todo lo que se consigue tiene nombres y apellidos. Es decir, yo creo que hay personas que son personas que hacen apuestas fuertes y que consiguen que las cosas cambien. Y tengo la suerte de decir alto y claro que estoy sentada al lado de una persona que lo ha tenido muy claro, que es el profesor Ricardo Regual. Entonces el profesor Ricardo Regual se planteó que en un momento determinado pues esto tenía que tirar. Y entonces hizo una cosa que a mí me pareció que fue espectacular. Y fue la siguiente. No podemos crear departamentos porque evidentemente no se pueden crear. Vamos a crear la unidad de medicina de familia universitaria. Igual que está la unidad de endocrino, las diferentes unidades, pues hay una unidad de medicina de familia. ¿Qué ha supuesto esto? Pues crear la unidad de medicina de familia en la Facultad de Medicina de Madrid ha supuesto que nosotros, bueno, llevamos colaborando con la universidad desde hace 25 años. O sea, el año pasado me dieron una pequeña insignia que me hizo mucha ilusión, de 25 años, eso de asociadilla y de estar todo el santo día, pues ahí con mis estudiantes más feliz que un pollo. Hace 10 años se creó la optativa de medicina de familia. Pero gracias a Bolonia y por Bolonia, en un momento determinado se plantea un cambio en los estudios en Valladolid. Y ese cambio introduce la medicina de familia. Introduce la medicina de familia con una asignatura obligatoria de 3 créditos, con unas prácticas tuteladas de 4 semanas. Todos los estudiantes de 100% pasan por los centros de salud. Y introduce que coordinemos a mí me hace gracia hablar de la ECOE, porque Ricardo lo tuvo muy claro. ¿Quién sabe de ECOEs aquí en mi facultad? Pues básicamente médicos de familia, pero no quiero que sean solamente los médicos de familia. Queremos que sea algo interdepartamental. Entonces, pues estamos colaborando y yo dirijo y coordino la ECOE de Medicina de Familia. Vamos ya por la 4ª, este año va a ser la obligatoria y el año pasado nos dieron 9,7 de puntuación los alumnos. Es decir, el grado de satisfacción de nuestra ECOE, con 20 estaciones, 8 de actores, 6 de simulación y 6 de silla, es una ECOE, yo creo que es magnífica. Yo me siento muy orgullosa además del trabajo que se está haciendo en este término. Es decir, se ha creado estructura y esa estructura funciona. Yo he sentido un cambio cualitativo espectacular, es decir, de estar muchos años de prácticas que, bueno, pues estabas ahí, a que de repente, bueno, se abren las puertas y eres uno más. Como dice Pablo Bonal, que es amigo mío, yo quiero un pupitre como los blancos. O sea, eso de darnos los añadidos, no. O sea, nosotros creo que tenemos potencialidades clínicas importantes, ofertamos 400 millones de consultas al año,
Las enfermedades más prevalentes las resolvemos nosotros y tenemos una capacitación suficiente como para ser excelentes profesores, tanto titulares como catedráticos como profesores asociados. Por lo tanto, yo creo que es clave para que consigamos los objetivos crear estructura. Tenemos que tener unidades de medicina de familia dentro de las facultades de medicina, tenemos que tener una asignatura obligatoria, tenemos que llevar las prácticas tuteladas y además, si colaboramos o dirigimos la COE, muchísimo mejor. Y si además somos capaces de trabajar de manera transversal con otras asignaturas, es decir, nosotros estamos trabajando con propedéutica porque damos también comunicación, es decir, que hay muchas cosas que podemos dar los médicos de familia. Y este año me ha encantado preguntarles a los estudiantes y decirles, ¿quién es el especialista en acné grado 1 y grado 2? Habitualmente hasta ahora me decían, el dermatólogo. Cuando preguntaba, ¿quién es el especialista en úlceras duodenales, Helicobacter pylori positivo? El digestólogo. Bueno, pues este año, siempre, todas las veces que he preguntado eso, la respuesta de los alumnos eran médicos de familia. Es decir, se tiene claro lo que hacemos y lo tienen probablemente más claro los estudiantes que algunas partes de la universidad. Ahí lo dejo. Gracias.